Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Lo que la Biblia quiere decir. En esta mañana damos gracias a Dios por un día más de vida, por la disposición y la voluntad que tenemos de servirle, de buscarlo primeramente en la mañana a Él y después todo lo que nos depara el día. Quiero bendecir grandemente la vida de las personas que están siguiendo este programa a través del Facebook y a través del YouTube. De verdad que le he pedido a Dios de todo corazón que estos mensajes sean de bendición a su vida, que realmente usted pueda encontrar en Dios esa llenura del vacío que usted tenga en su corazón, que cuando usted se acerca a Dios tenga la confianza ciertamente de que Él existe y que en Él puede encontrar y sentir ese apoyo de Dios que todos necesitamos. Todos necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida, sea en la parte física, sea en la parte espiritual, sea en los sentimientos, en las emociones. Siempre necesitamos a Dios. Somos seres sujetos a pasiones, como todo ser humano, y siempre necesitamos a alguien mayor que nosotros en quien poner nuestra confianza. En este día hermoso que Dios nos regala, hoy 26 de noviembre del año 2019, vamos a tocar un tema que yo considero muy, pero muy importante para la Grey y para el pueblo de Dios. Y que si nosotros no tenemos ese tema claro, prácticamente vivimos una fe que no es bíblica, una fe que no se basa en el fundamento de Dios. Y lamentablemente, si Dios no está en el asunto, es como si no tuviéramos fe. Porque la fe natural es producto de la presunción del hombre. Pero la fe bíblica es producto de la persuasión fundada en una persona por su autoridad y poder. Eso es lo que significa fe en el hebreo. Entonces vamos a leer el verso clásico que todos leemos para estudiar lo que es el tema de la fe. Hebreos 11, verso 1, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros no interpretamos correctamente esta escritura, aplicando una hermenéutica sana, usted puede vivir una vida como hijo de Dios, no fundada en Dios, sino en la presunción de usted, creyendo que lo que usted haga y las acciones que usted tome, Dios las tiene que respaldar, porque para usted eso es fe. Pero lamentablemente eso no es lo que quiere decir este verso. Este verso dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo se lo voy a interpretar. La convicción de lo que no se ve es Dios. La Biblia dice que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Y la palabra espíritu en el hebreo significa soplo. Y soplo es algo que usted sopla, usted no ve lo que sale de su boca. La palabra espíritu significa invisible. Nuestro Dios al que nosotros servimos y le creemos es invisible. Pero la primera parte del verso 1 de Hebreos 11 dice: es pues la certeza de lo que se espera. Y lleva una ilación, la convicción de lo que no se ve. Mi convicción está que aunque yo no veo a Dios porque es espíritu, yo le creo. Y la certeza mía es que yo espero en Él para yo poder caminar y dejarme llevar por las instrucciones de Él. Una cosa es que usted espere en Dios, que Dios le diga lo que usted tiene que hacer. Y otra cosa es que usted salga a hacer algo y usted diga que Dios lo tiene que respaldar por la fe, que es algo totalmente distinto. Y para poder complementar más este verso de Hebreos capítulo 11, usted tiene que entender lo que es la fe bíblica. La fe bíblica es emuná en el hebreo, que significa escuchar la voz de Dios para obedecerla. Usted escucha a Dios y conforme lo que Dios habla, usted actúa. Fíjense que yo les he explicado varias veces que el corazón espiritual es la mente. Y todas las acciones de nosotros parten de un pensamiento. Nosotros para hablar pensamos y nosotros para actuar pensamos. Entonces, si yo me dejo llevar por mi mente, por lo que yo pienso, y no es de Dios, yo lamentablemente voy a caminar en un sistema que pareciera que Dios tuviera que respaldar, pero Dios no va a respaldar siempre lo que nosotros pensamos o creemos.
pero Dios iba a respaldar lo que Él manda hacer. Y cuando nos vamos a Hebreos capítulo 11, verso 27, usted va a entender algo tremendo hoy aquí. Ninguno de los antiguos, del antiguo pacto, ninguno de los antiguos que caminaron en la tierra antes de que Cristo se manifestara, ninguno de ellos actuó por presunción ni por sus propios pensamientos. Ellos todos actuaron, toditos actuaron, escuchando la voz de Dios, que significa emuná. Emuná en el hebreo, escuchar la voz de Dios para obedecerla. Entonces, Hebreo 11:27 dice así: por la fe dejó Egipto, refiriéndose a Moisés, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, en este caso de Faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Moisés, todo lo que hizo en la travesía de la salida del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, todo lo que él pasó, el desierto, todo Moisés iba caminando y haciendo las cosas como Dios le decía que la hiciera. Esa es la verdadera fe bíblica. La verdadera fe bíblica es que usted primero tiene que ponerse a estudiar las Escrituras, meterse en oración, y cuando ya usted aprenda a escuchar la voz de Dios y a entender la voz de Dios, cada vez que usted va a accionar algo o usted va a hacer algo, usted le pregunta a Dios, ¿para qué? Para que Dios le instruya y le diga cómo lo debe hacer, cuándo lo debe hacer y por qué lo debe hacer. O sea, no es que yo me quiero comprar un carro y Dios me lo va a dar porque Dios me lo prometió. O sea, mire, hay cosas que se ven en las congregaciones que yo digo, ya, es una locura total. Hay predicadores que le dicen a la gente, el Señor me está diciendo, siento en mi espíritu, de que Él te va a dar un carro. Comienza a orar por ese carro. Cuando alguien le diga a usted algo así, usted le dice, dame un verso bíblico en la Biblia que sostenga que Dios me va a dar ese carro. Hay predicadores que le dicen a las personas, ven acá varón y venga acá varona, Dios me está diciendo que ustedes dos se van a casar, que esta es tu mujer y este es tu hombre. Sosténme por un verso bíblico lo que tú me estás diciendo. Porque realmente para yo accionar y caminar, yo debo saber que viene de Dios la instrucción o lo que esa persona me está diciendo. No todo el que habla o presta su boca supuestamente para que hable Dios, habla por la boca de Dios. No todos los que dicen hablar por Dios hablan por la boca de Dios. Entonces, partiendo de este principio, en el caso de Moisés dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Esa palabra viendo significa entendiendo al invisible, porque usted no puede ver lo que no se ve. Pero ¿por qué dice como viendo? No dice viendo al invisible, sino como viendo al invisible, porque él escuchaba la voz de Dios, caminaba, y como Dios respaldaba lo que Moisés escuchaba que venía de Dios, ya Moisés sabía que él estaba siendo dirigido por Dios. Entonces, partiendo y colocando un fundamento de lo que es la fe es, fíjese lo que dice, la certeza de lo que se espera. Es como que algo yo estoy esperando. ¿De quién? De la convicción de lo que yo no veo. Esperando algo del Dios invisible que yo no veo. Escuchar la voz de Dios para obedecerla, y como Dios es el que me está hablando, yo no voy a errar al blanco. Yo no voy a cometer errores porque ya yo sé que no viene producto de mis pensamientos, no viene de mí, sino que es la voz de Dios lo que estoy escuchando y la estoy obedeciendo para que ocurra o pase algo. Yo voy a contarle a ustedes un testimonio mío cuando yo me vine aquí a Colombia. Cuando yo llegué aquí a Colombia, una de las primeras personas que yo me encontré me dijo, ¿y qué hicieron? Y lo que ustedes tenían en Venezuela, una persona colombiana, pues, me dijo, y todo lo que ustedes fraguaron, lo que trabajaron allá, ¿qué hicieron? Yo le dije, no, nosotros dejamos todo atrás. Nosotros vinimos a buscar un futuro mejor. Y esa persona me comentó y me dijo, pero a mí me parece que eso es una locura. ¿Cómo van a dejar ustedes botado todo lo que tanto trabajo le costó? Y aquí la cosa está difícil, me dijo. Aquí va a ser difícil que usted consiga trabajo. Usted puede pasar aquí un peor momento del que estaba pasando en Venezuela. Cuando esa persona me dijo eso, yo le dije, mire, el problema es que yo no vine solo para Colombia. Y la persona me dijo, no, claro, yo estoy viendo a tu esposa y a tus hijos. Yo le dije, pero yo no me estoy refiriendo a ellos. Eso es lo que usted ve, pero yo le estoy hablando de lo que usted no ve.
yo no vine solo aquí. Yo vine con Dios a este lugar. Yo no me vine solo, yo vine con Dios a este lugar. ¿Por qué? Porque si yo no tenía la certeza de que Dios iba a respaldar la venida mía a Colombia, ¿cómo me venía yo para acá como tamo que arrebata el viento? Y uno de los problemas que han tenido muchos inmigrantes que han salido de Venezuela y que yo he podido ver con estos ojos, que están pasando un momento peor del que estaban pasando en el país, es que se vinieron huyendo de la situación de Venezuela, pero no con la dirección de Dios. Se vinieron deparando por fe natural. O sea, mire lo que es la fe natural. La fe natural es producto del pensamiento del hombre y la fe bíblica es producto del pensamiento de Dios. Cuando una persona sale de un lugar a otro por un pensamiento natural o por un pensamiento animal que le dice que si usted no está bien en un lugar, usted tiene que irse para otro, usted no sabe lo que le va a deparar el destino. Usted no sabe lo que usted se va a encontrar. Pero cuando usted está confiado de que Dios está respaldando la venida de usted, porque usted siente que Dios convino con usted y se pusieron de acuerdo de que usted se viniera, Dios va a respaldar esa venida de usted. Cuando esa persona me dijo esas palabras, yo le dije, mi futuro aquí va a ser mejor, porque yo sé en el Dios que he creído. Y si Dios me trajo para acá, Dios me va a respaldar. Y si yo llego a pasar la situación que usted me está diciendo, lamentablemente yo me vine por mis propios pensamientos y no fue Dios que me trajo. Yo empecé a caminar por fe. ¿Qué es caminar por fe? Señor, muéstrame por dónde debo andar. Señor, muéstrame dónde debo enviar currículo. Señor, ponme gracia, ponme favor en mi vida, que cuando las personas me vean puedan ver esa gracia y ese favor tuyo. Yo empecé con esa, claro, yo no me vine a lo loco. Yo no me vine a lo loco. O sea, mi esposa y yo nos organizamos, recaudamos una cantidad de dinero de esfuerzo de nosotros, de lo que Dios nos había dado, y cuando nos venimos, llegamos con un sostén en los bolsillos que nos iba a sostener un tiempo prudencial hasta que Dios abriera la puerta de oro que tenía que abrir. Exactamente al mes y 2 días que yo estaba aquí, Dios abrió una puerta de oro para que yo comenzara a trabajar. Y con ese sueldo que yo empecé a ganar, yo sostenía a mi familia, arriendo y todo. ¿Por qué le digo que esa fue mi confirmación de que yo no me vine en mis propios pensamientos? Porque yo ahí entendí de que Dios estaba conmigo. Como dice la Biblia, que Moisés salió de Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo me sostuve ese mes como viendo al invisible, o sea, diciéndole a Dios cuál es la puerta, cuál es la llave de la puerta que tengo que abrir, a dónde tengo que enviar currículo. Increíblemente Dios me usó a mí mismo a través de un mensaje de texto para hablarle a la persona correcta que iba a abrir la puerta para que ese trabajo llegara a nuestra vida. Y a ello yo entendí que yo huí de Venezuela no temiendo la ira del rey y me sostuve como viendo al invisible. Y hoy día, en el tiempo que yo tengo en este país, yo me sigo sosteniendo como viendo al invisible, creyéndole a Dios y en todo momento escuchando la voz de Él para poner por obra lo que Él me dice que yo haga. No es salir a la calle a buscar un trabajo como loco, no, eso no es lo que a Dios le agrada. Es salir a la calle y tocar la puerta que Dios te dice que tú tienes que tocar. Y hoy día, y lo digo con mucha tristeza, mire, usted viene aquí a Colombia y usted ve las vaguadas, donde pasa el agua de las aguas negras, y usted pasa en la mañana por esas vaguadas, y encima de esas vaguadas hay venezolanos durmiendo en colchones, en cartones, con este frío tan tremendo que hace aquí en Colombia. Y usted pasa un mes, 2 meses por ahí, y está esa persona en ese lugar. ¿Por qué? Es lo que yo digo. ¿Quién le dijo a esa persona que se viniera para acá? ¿Quién le dijo a esa persona que aquí va a tener un futuro mejor? Entonces, partiendo de ese principio, yo le digo a los que están en Venezuela, no se salga de Venezuela huyendo solamente de lo que está sucediendo allá. Salga de Venezuela. Si usted recibe en su corazón de Dios que salga, porque Él lo va a respaldar. Y le voy a decir por qué. Cuando usted llega a un país que no es el de usted, usted no tiene documentación ni permiso para trabajar como extranjero en ese país. Y lamentablemente, si usted no está legalmente constituido para poder usted ejercer en ese país, le va a ser más difícil que Venezuela, porque usted viene de allá huyendo con una situación difícil. Imagino que no tiene ni siquiera respaldo de dinero, dinero como escudo,
mientras que usted se establece en ese país. Y usted tiene que sacar documentos, usted tiene que sacar permiso de trabajo, usted tiene que hacer un poco de cosas que debe hacer para poder establecerse. Si usted no hace esas cosas, usted va a estar de manera ilegal. Y si usted está de manera ilegal, difícilmente alguien le va a dar un trabajo. ¿Por qué le va a dar un trabajo? Porque si usted está ilegal, por ejemplo, yo le decía en estos días a un venezolano, él me decía, ¿me puedes ayudar con una chamba, un trabajito por ahí? Yo le dije, ¿tienes el permiso especial permanente para trabajar? No. ¿Tienes pasaporte? No. Como una empresa va a contratar a una persona que no tiene un pasaporte, lo que lo identifica como extranjero de otro país, y que no tiene el permiso para trabajar, si a través de ese permiso es que le sacan la seguridad para que esa persona pueda ejercer un trabajo y el seguro pueda respaldarlo en caso de un accidente o pérdida de la vida? Entonces, una persona que tiene una empresa va a contratar a una persona que no tiene las condiciones mínimas, ni siquiera la identificación, para poderlo meter en un seguro para que esa persona pueda laborar? Muchos de los venezolanos que han salido, valga la redundancia, de Venezuela a otro país, no tienen la documentación correcta para poder trabajar. Y nosotros estamos pensando que en el buen corazón del hombre, que donde nosotros lleguemos nos van a abrir las puertas. Y lamentablemente, hermanos queridos, hermanas que me están escuchando, personas que me están escuchando por primera vez, en ninguna parte nos están tirando la alfombra roja. En ninguna parte que tú llegas te van a abrir las puertas y te van a decir, sí, ven venezolano, que nosotros te vamos a ayudar. Eso es mentira. No crea eso. No crea que donde usted va a llegar la gente se va a compadecer de usted. La Biblia dice que no hay hombre bueno en la tierra. No hay hombre bueno en la tierra. Y lamentablemente el hombre actúa como un animal. Todo lo hace por un interés. Todo lo va a hacer por un interés. Y hoy día es más difícil todavía emigrar de Venezuela. Porque es más difícil todavía que te abran las puertas. Que te abran las puertas para ayudarte con un trabajo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir yo con esto? Por eso es necesario tener a Dios. La Biblia dice que el hombre apartado de Dios nada puede hacer. ¿Por qué apartado de Dios nada puede hacer? Porque si usted no escucha la voz de Dios, si Dios no respalda lo que usted va a hacer, lamentablemente usted puede errar al blanco, usted la puede pegar, pero también puede errar al blanco y cometer el error peor, peor que aún que haber salido de Venezuela. Entonces, ¿por qué yo hablo hoy de la fe? Porque si la fe es la certeza de lo que se espera en Dios y la convicción en Dios que yo no veo, entonces yo todo lo que hago lo tengo que ser fundamentado por Dios. Escuche esto que le voy a decir. ¿Por qué nuestra fe tiene que estar en Dios? En el invisible, que aunque no lo vemos le creemos, porque el cielo y la tierra dan testimonio del poder de Él y de la autoridad de Él. ¿Por qué en Él? Porque Él es un ser superior a nosotros. Y a mí no me puede ayudar un ser igual que yo. Y aquí abro un paréntesis para que usted entienda algo. Lo creado no tiene vida en sí mismo. Lo creado tiene vida en aquel que lo creó. Repito otra vez. Lo creado no tiene vida en sí mismo. Lo creado tiene vida en aquel que lo creó. Si Dios creó los hombres y las mujeres, si Dios creó todo lo que se ve, ¿cómo yo voy a poner mi confianza en lo que se ve si lo que se ve no tiene vida en sí mismo? Por eso es que la Biblia dice que el hombre apartado de Dios nada puede hacer. A mí me puede ayudar un ser humano igual que yo. A mí me puede ayudar usted que me está viendo. Pero usted tiene limitaciones y me puede ayudar hasta donde usted puede. Por ejemplo, usted me puede dar un plato de comida a mí si usted tiene comida para darme. Pero si no tiene comida para darme, ¿cómo me va a dar? A mí me puede ayudar un médico a sanar una enfermedad. Pero el médico tiene unos estudios y el médico está limitado. Ya cuando la enfermedad se sale de sus manos, ya el médico no me puede ayudar. ¿Cómo me ayuda el médico si ya él me dice, ya hicimos lo que podíamos hacer y ya la enfermedad avanzó? ¿Qué es lo que dicen los médicos cuando una enfermedad está terminal o ya se ha agudizado en el cuerpo de usted? ¿Qué dice? Solamente un milagro de Dios te puede salvar. Los médicos que son sensatos, los médicos que saben que tienen una limitación de conocimiento para poder ayudar a una persona que se sane, ellos saben cuando la enfermedad avanzó y ya ellos dicen, ya yo de aquí para allá no puedo pasar. Y muchos médicos dicen, pídanle a Dios que les haga un milagro. Entonces yo no puedo poner mi fe en lo creado, que no tiene vida en sí mismo, porque lo creado depende de aquel que lo creó.
la Virgen María, José Gregorio Hernández, no sé cuántos vírgenes usted puede nombrar y yo no sé cuántos hombres usted puede nombrar. Todos nosotros somos producto de la creación de Dios. El poder sobrenatural no está jamás y nunca en lo creado, porque lo creado tuvo que ser creado por alguien. Entonces, ¿en quién pongo yo? ¿En quién pongo yo mi confianza? En lo creado, en los animales, en las plantas, en los hombres, en los que se ven en los edificios, en lo que, con lo que hacen en los edificios. No, yo tengo que poner mi mirada en aquel que creó todas las cosas, porque de él provienen todas las cosas. Entonces, cuando nos vamos escribiendo a mi mamá, bendecido día, hijo, Dios te bendiga en familia, aleluya, aleluya, amén, Irama Beatriz. Dios te bendiga, Madre preciosa. Que Dios te continúe bendiciendo. Gracias por estar escuchando la palabra. Y lo más importante es como dijo Cristo, cuando le dijeron, bienaventurado el vientre que te parió y los senos que mamaste. Y él mirándola, poniendo su mirada hacia el pueblo que estaba escuchando la palabra, dijo, antes bienaventurados los que escuchan la palabra de mi Padre y la ponen por obra. Y yo podría decir esta mañana, bienaventurada mi madre, que está escuchando la palabra de mi Padre y la pone por obra. Dios te bendiga, madre. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Hebreo, verso 1, entendemos entonces que es la fe. Es la certeza de esperar en Dios y es la convicción del Dios en que no lo vemos, pero que en Él creemos. Esa es la verdadera interpretación de Hebreos capítulo 11, verso 1. Habiendo hablado esto y habiendo ya demostrado por la palabra que realmente los antiguos, cuando hablo de los antiguos, fueron los grandes hombres de Dios que a través de la fe, de creer en Dios, tuvieron gran testimonio, ninguno de ellos se sostuvo como se sostiene muchos cristianos ahorita. Que los cristianos cualquier cosa para ellos es fe y caminan en las cosas creyendo que Dios lo va a respaldar y a veces no lo va a respaldar. Por ejemplo, en estos días yo comenté eso. Cuando una persona está enferma y alguien te dice, vamos a orar por esa persona que está enferma, usted no puede ir de una vez. Usted lo que tiene que decirle es, vamos a orarle a Dios y que Dios ponga en mi corazón el recibir de él, orar para esa persona, por esa persona, para que esa persona se sane. ¿Por qué? Porque usted puede quedar en vergüenza. Usted de pronto va, ora, y hay gente que dice, ya está hecho el milagro, ya está sano, busquen el médico para que valide la sanación de esta persona. Y llega el médico y dice, no, todavía está enfermo. Y muchas de las sanaciones que usted ve en televisión, que dicen que está sano, yo quiero que usted me explique algo, que me está escuchando. ¿Cómo un médico puede certificar en medio de una predicación, de una evangelización, que una persona ya está sana? Hay gente que ha llegado con un récipe médico. No, que yo tengo un cáncer. Y viene, ¿y qué? No, yo sentí un fuego que me quemó. A ver, llamen al médico. Miren esta locura. Llamen al médico. Ajá, no, sí, ciertamente cuando ella llegó me dijo que tenía un cáncer y yo la revisé y ya no tiene cáncer. ¿Y en qué consultorio la revisó? ¿Dónde están los instrumentos que él utilizó para revisar y decir que ya esa persona no tiene cáncer? El médico, al igual que la persona, por la fe de ella está creyendo que quedó sana y lo está certificando. Eso yo no veo mal que tengan la fe. El asunto es, ¿está seguro que Dios la sanó? Otra cosa, el hecho de que se haga una campaña de evangelización no quiere decir que Dios le va a hacer milagros a todo el mundo. No quiere decir que porque usted fue, el milagro ya fue hecho. No, no es así. Hay campañas que dicen, ven a la campaña y recibe tu milagro. Esos son fiadores, mercaderes del templo de Dios. Usted no puede estar siendo fiador y decir que todo el que llega ahí va a recibir un milagro. Porque usted no sabe si todo el que llega ahí tiene una fe bíblica para que ese milagro ocurra. Vamos a ver lo que es la fe bíblica, que no tiene nada que ver con la fe natural del hombre. Y cuando hablo de fe natural, es que, por ejemplo, cuando usted está en un semáforo y usted va a pasar una calle, usted mira y se asegura que no pasen carros para usted poder atravesar la calle. Si usted ve venir carro, no se va a atravesar, porque la fe natural de usted le dice que si usted se atraviesa, lo que le dice la vista, que si usted se atraviesa, el carro lo puede estropear. Eso es una fe natural. A veces los temores repentinos también son una fe natural, producto de una fe natural. Por ejemplo, la mamá.
está en su casa y vienen unos muchachos a buscar a su hijo. Y ella ve que los muchachos se bajan con una cerveza en la mano. ¿Qué puede pasar en la vanidad de juventud? 5 muchachos salir a beber aguardiente. Lo menos que se espera es algo malo que pueda pasar. En esa fe natural, esa madre le dice al hijo, mijo, no vas a salir. Esos muchachos andan bebiendo, mira cómo andan ellos. Ya ellos andan tomados, tened cuidado, mijo, te puede pasar algo en ese carro. Eso es una fe natural, no es una fe bíblica. Es una fe fundada en lo que se ve, en lo que tus ojos te ven. Pero la fe bíblica está fundada en lo que no se ve, pero no en cualquier cosa que no se ve, como un carro que yo no veo, una casa que yo no veo, no. Está fundada en algo que yo no veo, que es Dios, que su autoridad y poder demostrado a través de la creación me dicen que Él es un ser superior a mí y que realmente por ser superior a mí Él puede hacer cosas que yo no puedo hacer. ¿Sí me hago entender? No es la convicción de lo que no se ve, no se ve cualquier cosa. Hay gente que dice, Dios no me ha cumplido la promesa, pero yo sigo esperando la promesa. ¿Y qué te promete Dios? Que me va a dar un carro y una casa este año y Dios me va a dar la casa y Dios me va a dar el carro. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dame un versículo bíblico que respalde eso, que Dios te va a dar un carro y te va a dar una casa. Ah, usted me puede decir, no, porque la Biblia dice que ni aun Salomón se vistió como las flores del campo, con el colorido que Dios la vistió. Y los animales, los pájaros, ni siembran ni ciegan y también comen. Y mayores cosas son las que Dios no nos va a dar a nosotros, que somos la creación perfecta. Esa cuela de mono, le digo yo. Pero yo no puedo decir que Dios me da un carro si yo no he recibido de Dios a través del entrenamiento de mi oído espiritual, que Dios me diga, Fernando, empezá a moverte para comprar un carro, porque yo te voy a dar un carro. Ahí donde yo digo, yo sé que Dios me lo dijo porque yo conozco la voz de Dios. Ya yo estoy entrenado espiritualmente para saber cuando Dios me habla a través de la palabra o cuando recibo algo de Dios en mi corazón. Dios le puede hablar a usted a su corazón sobrenaturalmente. O sea, es una voz silenciosa que el que sabe que Dios habla, el que ha escuchado la voz de Dios en su corazón, que es su mente, ya sabe lo que es la voz de Dios. Pero usted puede leer la palabra y en algún momento Dios iluminarle, sacarle algo del extracto de la palabra, iluminarlo en su mente, que Dios dice, usted dice, ya yo entendí, Dios quiere que yo haga esto. Eso es una fe bíblica, pero no cualquier cosa, no cualquiera que te habla de parte de Dios. Y eso es lo que yo quiero que usted internalice hoy en su corazón. Usted quiere ver días buenos en su vida, camine una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que usted escucha de Dios, la instrucción de Dios a su vida, de lo que usted debe hacer. Eso es lo más importante, poner eso por obra. Entonces, yo quiero darle un ejemplo a usted. Todos los antiguos, escuchen, Abraham, Moisés, David, Salomón, todos ellos actuaron escuchando la voz de Dios, nunca porque quisieron. Cuando David iba a subir a una batalla, a una guerra para librar a Israel, David subía a lo loco. David, vamos para allá, que Dios lo va a entregar en mi mano. No, él decía, Jehová, oh Jehová, viva mi alma, viva mi alma en cuya presencia de Jehová estoy. Señor, dime si yo debo subir, por ejemplo, a cualquier parte, y tú vas a entregar a esa gente en nuestras manos. O sea, David se aseguraba que Dios le dijera, anda que lo voy a entregar en tus manos. Eso es una fe bíblica, una fe fundada en algo que Dios dijo, que Dios ya va a respaldar porque Él lo dijo, pero no porque te lo diga cualquier persona que puede estar sujeta a sentimientos y emociones, que lo menos que tiene que ver es una fe bíblica. ¿Cómo hace usted para saber cuando una persona le está hablando y le está hablando de parte de Dios? Usted le dice, respáldame eso por un verso bíblico. Lo que tú me estás diciendo, demuéstramelo por la palabra. ¿Por qué usted tiene que decir que le demuestre la palabra? Porque usted le va a creer a lo que Dios dice. Usted no le va a creer a lo que Él dijo. Usted tiene que cuestionar. Usted tiene que ser un crítico sano de lo que dicen los hombres. De la Biblia no. Porque la Biblia es infalible. La palabra de Dios siempre le va a decir a usted exactamente lo que usted necesita. Pero cuando usted a un hombre le hable, le diga algo, usted automáticamente tiene que decirle, respáldame eso por la palabra de Dios, porque yo le creo a la palabra de Dios. La palabra profética más segura es la Biblia. La palabra profética más segura es la Biblia. Entonces yo sé que la Biblia no va a fallar y yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Vamos rápido al pasaje del centurión, Lucas capítulo 7, y dice, Jesús sana al siervo del centurión. Mire los pasos a seguir para que usted entienda lo que es una fe bíblica. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía,
entró en Capernaum. El texto me da a entender que es Jesús, porque todos los evangelios sinópticos hablan de él. Y cuando empieza el capítulo 7 de Lucas, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró a Capernaum y dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Mire, había un centurión, o sea, un líder, un militar, que tenía cargo, gente que le obedecía, tenía uno de sus siervos, de los que le servía, enfermo. Eso es lo que dice el verso 2. Vamos al verso 3, dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, escuche esto, la fe es la persuasión fundada en la autoridad y el poder de alguien o de una persona. Dice primero, el primer paso fue que el centurión tenía un siervo enfermo, pero que él escuchó hablar de Jesús. Ya está, el fundamento en el que él tenía que creer para que ocurriera un milagro fue lo primero que él escuchó. Escuchó hablar de Jesús, dice. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanare a su siervo. O sea, el centurión tenía gente a su cargo y le dijo a unos ancianos, vayan a donde está Jesús, que yo sé que ese hombre puede sanar a este siervo, y díganle que por favor se acerque aquí para que sane a mi soldado. ¿Verdad? El verso 4 dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, o sea, le rogaron con solicitud del centurión, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Miren por qué, dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Escuchen, el centurión que fue en busca de Jesús para que sanara al siervo, no fue para que lo sanara a él, no fue para que le hiciera un milagro a él. El centurión mandó a la gente para que le hiciera un milagro a una persona que estaba enfermo. Ahí se aplica un fundamento bíblico, que nadie busque su bien propio, sino el del prójimo. En este caso el centurión fue en busca de Jesús para que hiciera un milagro y sanara. ¿Por qué él no fue en busca de un doctor? ¿Por qué él no fue en busca de un enfermero? Porque si está Jesús en el momento, ¿para qué vas a buscar un doctor? No es malo ir a un doctor, no es malo ir a una clínica, a un hospital para que te hagan un examen. Y aquellos cristianos religiosos que dicen, yo no voy para que el doctor, porque a mí me va a sanar Dios y si me muero, que me muera. Muchos se han muerto por eso, por una fe natural, por una fe que no está fundada en lo que Dios dijo. Entonces, este centurión sabía que la mejor opción en ese momento era Jesús. No buscó un doctor, sino que buscó a un Jesús. Y dice el verso 5, bendito sea Dios. Dice el verso 5, porque aman que los ancianos que fueron a buscar a Jesús para que sanara al siervo, le dijeron, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, ¿a quién? Al centurión, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, cuando ya iban camino a la casa del centurión, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Miren cómo el centurión, siendo un hombre de autoridad, se puso chiquito y reconoció la autoridad de Jesús sobre él. Eso es fe, creer en alguien que es superior a ti y que por su testimonio y autoridad tú sabes que puede interceder en favor tuyo. Una persona igual que nosotros, lo creado, tiene algo por encima y es el que lo creó. Por eso nuestra fe tiene que estar fundamentada en Dios. Y dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, el centurión no fue él, porque no se sentía digno de estar delante del maestro. Reconocía su autoridad, teniendo él autoridad. Terrenalmente, desde el punto de vista terrenal, el centurión parecía que tenía más autoridad que Jesús, porque tenía gente que le obedecía. Gubernamentalmente estaba situado en una posición de que él tenía autoridad. Y Jesús era el Hijo de Dios caminando en la tierra. Terrenalmente nadie lo reconocía como el Hijo de Dios. Pero él sí reconoció que en Jesús había algo que era mayor que él. Y dice, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano.
¿Por qué el centurión sabía que si Jesús daba la palabra, sin ni siquiera llegar a su casa, iba a ser sano? Porque reconocía la autoridad de Dios. Porque reconocía que en él había algo especial, algo superior a él, que ni él mismo podía hacer sobre sus siervos, sino tenía que hacerlo Jesús. Y miren lo que dice el 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. O sea, él está diciendo, como yo sé lo que es la autoridad, yo reconozco que tú tienes autoridad y que no te es necesario ni siquiera venir a este lugar, sino que solamente suelta la palabra de sanación allá y mi siervo sanará. Y dice el 9, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Eso es fe. Una persuasión fundada en alguien por su testimonio o autoridad. Yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. Vamos a hablar de José Gregorio Hernández. ¿Tú en qué está fundado la fe en una persona en José Gregorio Hernández? ¿En qué era un médico que sanaba? ¿Cuántos médicos no sanan hoy en día? Aplicando la ciencia médica. El caso de José Gregorio Hernández es un caso tan terrible que yo a veces no puedo entender. Se dice, no sé, cuenta la gente, que el único carro que existía en ese momento en Venezuela fue el que mató a José Gregorio Hernández, lo atropelló y lo mató. ¿Ustedes creen que si José Gregorio Hernández tuviera algo sobrenatural, el único carro que había en Venezuela lo hubiese matado? O sea, ¿por qué la gente atribuye fundamentos sobrenaturales a lo creado si lo creado fue creado por alguien que lo creó, valga la redundancia? Por ejemplo, en mi trabajo, yo estoy en mi trabajo y yo tengo superiores por encima de mí. ¿Quién puede tomar decisiones con respecto a mi trabajo mejores? ¿Yo, que soy el trabajador de ellos, o ellos que son los jefes, que son los que manejan el dinero y saben lo que tienen que hacer con esa empresa? Yo puedo dar una opinión, pero la decisión, el producto final de lo que allí se vaya a hacer, esa decisión la toman ellos. ¿Para qué yo voy a consultar a una persona igual que yo cuando yo puedo consultar a Dios, que fue el que me hizo? La Biblia dice que el rey David decía que los ojos de Dios lo vieron en el vientre de su madre. O sea, tus ojos me vieron en el vientre de mi madre. El rey David estaba seguro que Dios sabía cómo fue cada segundo de su vida en el vientre de su madre. Así te pasa a ti y así me pasa a mí. ¿Quién puede saber lo mejor para mí o quién puede hacer lo mejor para mí si no fue el que me creó? Si no es el que sabe cuál es mi producto, cuál va a ser mi día inicial y cuál va a ser mi final. Por eso nuestra fe tiene que estar fundada en Dios. Este hombre que está aquí activó una fe bíblica, no era una fe natural. O sea, es tanto así que él no se sintió digno de ir él mismo a hablar con Jesús. Es tanto así que cuando ya Jesús venía en camino le dijo, no hace falta que llegues a mi casa porque no soy digno de que entres en mi casa. Suelta la palabra de sanación allá donde está y mi siervo será sanado. Eso es una fe bíblica, no es una fe natural. La verdadera fe es la que está basada en el testimonio de Dios, el que hizo el cielo y la tierra, en creer aquel que ya nos dio testimonio de que puede hacer todas las cosas. Cuando nos vamos otra vez a Hebreos 11, mire lo que dice el segundo verso. Dice así, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No dice de lo que no existía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, en lo que no se veía existía. Y eso existía intrínsecamente en Dios. O sea, todo lo que nosotros vemos, el poder de Dios es tan supremo y tan sobrenatural que ya todo lo que vemos existía en Él y nosotros no lo veíamos. Y simple y llanamente cuando Dios quiso, dijo fue hecho y ya. Usted ve el Génesis capítulo 1 y dijo hágase la luz y fue la luz y vio que era buena. Y dijo hágase los árboles según su semilla que dé su fruto. Y Dios hizo todo por la palabra. Dios para sanarte a ti solamente lo hace por la palabra que sale de su boca. Dios no tiene que buscar una pinza para cortarte un tumor, para operarte, para hacerte una cirugía, no.
Dios simple y llanamente suelta la palabra y usted es sano. ¿Qué dijo el centurión? Ni siquiera soy digno, Jesús, de que entres a mi casa. Suelta la palabra donde quiere que esté y mi siervo será sanado. ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? El centurión da testimonio de que Jesús era un hombre de autoridad y que tenía el poder de sanar a su siervo. ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? En aquel que sobrenaturalmente puede hacer todas las cosas. Y ese poder sobrenatural, mire para acá, nada más lo tienen 3 personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí va la revelación. ¿Por qué? Porque lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía, y en lo que no se veían solamente existían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos los santos y todas las personas en las que usted ha puesto su confianza, que nacieron de mujer, no tienen el poder sobrenatural porque ellos no estaban donde estaban las cosas que no se veían. No dice la Biblia que no existían, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El universo representa todo lo creado. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en lo que no se veía solamente estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es en ellos que debe estar puesta nuestra confianza, porque es en ellos que nosotros vamos a encontrar lo que no vemos y necesitamos. Lo vamos a encontrar en ellos 3, que son los que saben lo que está en lo que no se ve. Amén. Entonces, por eso es necesario que nosotros creamos en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién hace los milagros en la tierra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo respaldó a Jesús con milagros y prodigios, dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo no hacía las cosas solo, porque el Espíritu Santo hace lo que escucha hablar del Padre, que es de Dios. Esas 3 personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, son el fundamento y la autoridad donde nosotros tenemos que colocar nuestra fe. Y eso sería una fe bíblica. Emuná, escuchar la voz de Dios para obedecer. Cuando alguien de esas 3 personas le habla a usted, el Padre o el Hijo y el Espíritu Santo, eso es irrebatible, es infalible. Lo que ellos dicen se cumple. Ellos no pueden mentir, ellos no pueden hacer nada que vaya a violar su poder divino o lo que es toda la deidad que los comprende a ellos 3. Pero poner usted la confianza en un pedazo de yeso, poner usted la confianza en un palo, poner la confianza usted en un hombre igual que usted, ¿qué poder sobrenatural puedo tener yo? ¿Qué poder sobrenatural tiene una persona que ora? Esa persona tiene también la fe de que Dios puede hacer un milagro. Yo cuando oro es porque creo que Dios puede hacer un milagro. Porque yo sé que yo no lo puedo hacer, porque si no yo no oro. ¿Sí me hago entender? Entonces es necesario que nosotros caminemos en una fe bíblica. Fe bíblica es emuná, escuchar la voz de Dios para obedecerla. Trate de entrenar su oído y entender lo que es la voz de Dios. Obedézcala y usted va a ser irrebatible y infalible en todas las decisiones que usted tome. Y termino con esto. Jesús decía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo hago lo que le escucho hablar al Padre. O yo hago lo que el Padre hace. Quiere decir que Jesús nunca caminó por una fe natural. Jesús siempre caminó dirigido por el Espíritu Santo, dirigido por el Padre en la tierra. Jesús no hizo milagros, los milagros los hizo el Espíritu Santo. Él dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Él veía cómo Dios fluía a favor de la gente a través de él. Sigamos el ejemplo de Jesús. Dejémonos llevar por el Padre, escuchemos la voz del Padre y pongámosla por obra para que nosotros podamos ver con nuestros ojos físicos lo que ya espiritualmente Dios nos ha dicho a través de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, ya es hora de ir a trabajar. Que Dios me los continúe bendiciendo. Le damos gracias a Dios por esta palabra, porque es tan importante que nosotros los cristianos sepamos lo que es fe. Tengamos claro en nuestro corazón, internalicemos en nuestro corazón que la fe es escuchar la voz de Dios para obedecerla y no hacer las cosas por hacerlas y mucho menos tomar decisiones que no tenemos que tomar, que Dios no ha dicho que nosotros, que Dios no nos ha dado como instrucción o que Dios nos ha dicho que lo que debemos hacer o lo debemos hacer. Es necesario que nosotros siempre sepamos la importancia que es ser dirigidos por Él, estar donde Él dice que estemos, caminar por donde dice que caminamos y hacer lo que Él dice que hagamos. Cuando nosotros actuamos por la voz de Dios y porque estamos seguros que quien habló fue Dios, ahí vamos a ver las cosas hechas
por Dios. Bueno, que Dios me los continúe bendiciendo, que Dios me los guarde. Ahorita voy a montar este mensaje en el YouTube. Espero que esta fe bíblica se internalice en todos nosotros y podamos ver días buenos en Dios, que es lo que más anhelamos. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo quiere, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensibles hasta la venida del Señor por su iglesia. Que Dios me lo continúe diciendo. Chao, Dios lo bendiga.